Vamos a hablar un poquito sobre las pautas de atención en el embarazo en la adolescente. Para empezar, vamos a definir qué es la adolescencia. La adolescencia, en el área legal, empieza a los 14 años. En el área de la salud empieza a los 10 años, la edad reproductiva. Por eso es que se cataloga la adolescencia desde los 10 a los 19 años de edad. Este es un periodo de transformación, el cual nos va a marcar el final de la niñez y el inicio de la edad adulta. Este es un periodo en el que el adolescente busca su identidad, se torna rebelde y es natural. La adolescencia se divide, encima de todo, en 3 etapas. La adolescencia temprana, que es de los 10 a los 13 años, que se marca más que todo en la pubertad y en los cambios físicos tanto de las niñas y los niños. La edad media, de 14 a 16 años, en esta edad el adolescente tiende a separarse un poco de la familia. Le es más importante y le creen más a los amigos. Empiezan a buscar su identidad, salen. Ya no quieren salir con nosotros los papás, les da pena salir con nosotros. Y en la tardía, es de los 17 a los 19 años. En esta edad el adolescente ya sabe, al final de esa etapa, ya sabe qué es lo que quiere, ya empieza a tener relaciones más estables con el sexo opuesto y se empieza a dar cuenta que papá y mamá en algunas cosas tienen razón, pero ya tienen su criterio propio y ya tienen su independencia. Y en todo ese proceso se vuelven rebeldes. Y es natural que se encierren en sus habitaciones. Y uno de papá y mamá va y les toca, ¿verdad? Y lo primero que nos dicen es que salgamos. Y es de lo más natural. El embarazo en la adolescencia está pasando. Y estamos viendo niñas de 10 a 19 años embarazadas que no lo deberían de estar. Y no sucede solo aquí. Tenemos que 1.6 millones de los partos suceden en adolescentes de entre los 15 a los 19 años a nivel mundial. Y el 11% de los nacimientos de los niños a nivel mundial suceden de madres adolescentes. El 95% de estos sucede en países tercermundistas o en desarrollo como el nuestro. Ya para caer en Guatemala, tenemos que en el primer semestre de este año, el 25% de los partos ocurridos han sucedido en jóvenes de 10 a 19 años. Estamos hablando de alrededor de 22,000 partos, que son niñas que deberían de estar terminando la primaria, terminando la secundaria o terminando el diversificado. No deberían de estar siendo niños teniendo niños. Para que hayan estos embarazos tenemos ciertos determinantes, que son los factores que nos hacen llegar a tener niñas embarazadas. ¿Cuáles son estas? Tenemos familias disfuncionales y desintegración familiar. Hay que tener cuidado cuando son familias monoparentales. La baja escolaridad y el analfabetismo que existe en el país. Todo esto va asociado a la pobreza, que va de la mano con el nivel socioeconómico bajo. La baja autoestima que están teniendo nuestras niñas, mucho en el área rural, pero está apareciendo también en el área urbana, hay que tener cuidado. Tenemos una escasa, nula o errónea educación sexual. Los padres no les dan educación sexual a los hijos, ni a las hijas, no les hablan del tema. En las escuelas tampoco. ¿De dónde entonces los jóvenes y los niños tienen esa información? La obtienen de sus amigos y del internet. Si lo buscan del internet, la mayoría de las páginas nos dan información errónea. La menarquia temprana. Cada vez el desarrollo de las niñas se nos está adelantando. Hace unos años era a los 14,
ahorita vamos por los 11 y 10 años, se están empezando a desarrollar, y hay niñas que ya a los 9. Esto va de la mano con el inicio temprano de las relaciones sexuales. ¿Qué está sucediendo mucho en nuestra Guatemala? Hay matrimonios precoces, que entre comillas pareciera ser normal, y no es normal estar casando a niñas de 10, 11, 12, 13 años para tener alguna remuneración económica. Eso no es normal. O porque culturalmente se ve normal, porque así ha pasado durante mucho tiempo. No hay acceso a métodos anticonceptivos. La violencia sexual está sucediendo mucho en niñas de 10 a 14 años por familiares. Y estas niñas están teniendo hijos. Se nos están embarazando. ¿Cuáles son los riesgos del embarazo? Tenemos que la morbimortalidad materna en la adolescencia es un problema de salud pública. Ya no podemos tapar los ojos. No nos podemos tapar los ojos. Se nos están muriendo las niñas. Las mujeres embarazadas, las adolescentes que deberían de estar jugando, que deberían de estar yendo al cine, que deberían de estar estudiando de 15 a 19 años, tienen 2 veces más posibilidades de morir que una mujer mayor de 20 años por el embarazo, el parto o el posparto. Y las niñas menores de 15 años, estamos hablando de las niñas de 10 a 14, tienen 5 veces más posibilidades de morir que las jóvenes de 15 a 19 años. Si nosotros miramos la encuesta, el estudio de mortalidad materna del 2007, nos dice que la razón de mortalidad materna es de 139,000 por 100,000 nacidos vivos. Pero si nos concentramos solo en la edad de los 10 a los 14 años, esa razón sube a 209 por 100,000 nacidos vivos. ¿Cuáles son las consecuencias del embarazo en la adolescencia? Aumenta la morbimortalidad que hablamos, aumentan los abortos inseguros, continúa el ciclo de la pobreza del adolescente. ¿Por qué? Porque deja de estudiar, tiene que entrar al ámbito laboral y no está capacitada para tener una remuneración económica para ella y su bebé. Por lo tanto, tiene que dejar de estudiar. Entonces hay deserción escolar o la sacan por vergüenza de la familia. Interrumpen el proyecto de vida que ellos ya tenían. Los recién nacidos se han visto que tienen bajo peso y desnutrición. Hay más retardo de crecimiento intrauterino de estos bebés y por lo tanto la mortalidad materna e infantil aumenta. ¿Cómo podemos prevenir los embarazos en la adolescencia? Lo primero es la educación integral en sexualidad. Hay que empoderar a nuestros niños y niñas desde pequeños. Y esto debe continuar durante la adolescencia. La educación integral en sexualidad nos incluye los temas desde autoestima, aprender a decir no, decisiones asertivas, para llegar al final a prevención del embarazo, métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual, y se va haciendo de una forma paulatina y mediada para la edad de cada niño o adolescente. Otra forma es que los jóvenes deben de estar en grupos apropiados a su edad. Debe de haber estilos de vida saludable. Esto es hacer ejercicio, deporte, alimentarse bien, participar en grupos de teatro, en música, tener círculos de lectura, tener a los jóvenes ocupados. Y algo muy importante, que cada adolescente,
a partir de cierta edad, niño o adolescente, debe de empezar a hacer su proyecto de vida. ¿Qué es esto? Ponerse metas para el futuro. ¿Qué hacemos en la atención cuando ya nos llega la niña embarazada? ¿Cuáles son los motivos de consulta por lo cual nos van a consultar y nos van a llegar a las clínicas? Pueden ser cualquier síntoma del embarazo, mareas, náusea, gastritis, que los conocen mejor que yo, porque no les llega la regla, porque ya saben que están embarazadas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si nos llega un adolescente, nosotros no podemos tener la actitud de ser papá o mamá y empezarla a regañar y preguntarle que por qué lo hizo, porque lo primero que hacemos es asustarla y se nos va a ir y no va a regresar. Tampoco podemos hablar con ella de tú a tú, como que si fuera mi igual, que nosotros bajáramos a manejar el vocabulario del adolescente, tampoco, porque ella lo que llega buscando es un médico o una médica que la ayude y que la oriente. Debemos de asegurar la confidencialidad y la privacidad, que todo lo que nos digan se va a quedar con nosotros. No podemos emitir juicios de valor sobre nuestros valores que ya tenemos. Debemos de respetarla y apoyarla. Si la familia, los padres de esta adolescente no saben del embarazo, ¿qué debemos de hacer como proveedores de salud? De primero, preguntarle a la joven de investigar quién es su referente positivo. ¿Qué significa eso? ¿Quién es la persona a quien ella le tiene más confianza? Se le sugiere que a esta persona le cuente en la situación en la que esté. Si ella no se anima, nosotros debemos de crear una cita en donde llegue esta persona y la adolescente y que en ese momento se toque el tema para que sea una reunión controlada. ¿Qué más debemos de hacer? Notificar cualquier embarazo que llegue de una niña menor de 14 años a la PGN. No tenemos que denunciar, solo tenemos que notificar que esta niña está embarazada. Lo que hacemos normalmente en un control prenatal, detectar y detectar y tratar las patologías obstétricas, prevenir complicaciones maternas, vigilar el crecimiento y vitalidad fetal. Algo muy importante, preparar al adolescente del parto. Quien tiene esposa y se recordará de el nacimiento de su primer hijo si estuvo en el parto, o las que ya fuimos mamás la primera vez, que ya sabíamos que era tener un parto, díganme si no se asustaron y si no les dio miedo. Ahora imagínense un adolescente, una niña de 14, 15, 16 años, que nadie les diga por dónde va a pasar y qué va a suceder. ¿Cómo no se va a asustar? Tenemos que informarla y educarla de cómo cuidarse, de cómo se va a dar la lactancia y cómo cuidar al bebé que va a venir. Hablarle siempre sobre la prevención del uso de drogas y alcohol, de ITS y VIH. Orientarlas de la alimentación del embarazo, cómo se deben de alimentar, que tiene que ser una alimentación balanceada, de tomar sus suplementos nutricionales, qué actividad puede o no puede realizar durante el transcurso de los 3 trimestres del embarazo, durante el posparto, inmediato y tardía, las modificaciones corporales que van a haber en su cuerpo. Imagínense a una niña de 10 años que le está creciendo la panza y no sabe qué le está pasando y qué tanto le va a crecer. Hablarles de la anticoncepción después del parto. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el segundo embarazo lo tenga después de los 19 años. Y no suceda lo que nos está pasando, que tenemos niñas, como Concepción Optay de la mesa anterior, que tenía 22 años, empezó teniendo hijos, a los 15 ya, cuando ella falleció, iba por el 4.º embarazo. Eso nos está pasando. Hablarles sobre las conductas que
favorecen el estímulo de madre e hijo y del cuidado del recién nacido. ¿Por qué es importante hablarles del estímulo de conductas que favorezcan el apego madre-hijo? Porque se ha visto que las mamás adolescentes, las abuelas de los bebés, son las que asumen el rol y el vínculo madre-hijo se pierde. Hay que hablarles de la reinserción al núcleo familiar, social y cultural. Ellas tienen todo el derecho de seguir estudiando estando embarazadas. Fortalecer y que retomen el proyecto de vida que ellas ya tenían, cómo modificarlo para salir adelante. En el parto y el posparto, la atención clínica es muy similar a la de una adulta, pero tiene ciertas diferencias. Todo embarazo de un adolescente es un embarazo de riesgo. Tenga 10, 15 o 19 años, es un embarazo de riesgo. El riesgo lo podemos calificar en bajo y en alto. ¿Dónde nos caben las chicas de bajo riesgo? Entre las niñas de 15 a 19 años, todas aquellas niñas que tienen apoyo familiar y de pareja, que son las menos, las que tienen una escolaridad acorde a la edad que tienen, las niñas que aceptan su embarazo, y es un embarazo querido y deseado, las niñas que no tienen problemas de salud, otro problema de salud, y las que tienen un buen estado nutricional. ¿Cuáles son los embarazos de riesgo o de alto riesgo? Todas las niñas que tienen menos o igual a 14 años. Todos los embarazos de 10 a 14 años. Los que no tienen apoyo de la pareja o de la familia. Los que tienen un bajo nivel educativo y socioeconómico, que quiere decir todas aquellas niñas que viven en la pobreza, que son analfabetas, o con su grado de escolaridad no va de acuerdo a la edad. Las que no aceptan el embarazo, que tienen problemas de salud, las que tienen mal estado nutricional como la anemia, todos aquellos embarazos que son productos de violación. Todos estos embarazos son embarazos no deseados, en el cual la niña está en conflicto y la familia está en conflicto. La estatura menor a unos 50 metros, el consumo de alcohol y drogas en la adolescencia, en las niñas adolescentes, y todas aquellas conductas de riesgo. ¿Qué entran en todas aquellas conductas de riesgo? Las adolescentes que están metidas en trata, prostitución, que no usan condón, y los antecedentes de aborto. ¿Qué hacemos con estas niñas cuando nos llegan a la clínica? Cuando están en el momento del parto, De primero, si es la primera vez que nos llega, notificar a la PGN, si son menores de 14 años. Idealmente, deben de ser resueltas vía alta. ¿Por qué? Porque van a tener obstrucción en el momento del parto. En las niñas de 15 a 19 años, la resolución es vía vaginal, siempre y cuando no haya contraindicaciones. Ofrecer la analgesia de conducción, porque vaya que sí duele un parto. Que siempre tengan acompañamiento de un familiar, porque les va a dar el apoyo necesario para seguir la labor del parto y el parto. Respetar la privacidad y el pudor. Dar un apoyo permanente de parte de uno durante el trabajo del parto, durante el trabajo y el parto del adolescente. Algo que es muy importante y que nos cuesta un montón es no cuestionar, no recriminar, no estigmatizar y no discriminar.
porque realmente nosotros no sabemos por qué esa niña está en esa situación para empezarla a juzgar. No estamos en sus zapatos. Hay que respetarla como persona, como nos gustaría que a nosotros nos respeten. Y para finalizar, la maternidad es por una libre elección, no es una obligación de nadie. Esta niña es una niña de 10 años y aquí atrásito está su bebé. Ella no sabía qué estaba haciendo ahí y en ese momento no había hecho el enlace emocional y psicológico para entender que este bebito era de ella. Muchas gracias.